Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para la enseñanza de miércoles por la noche. Y recuerden, hermanos, por favor, estar orando precisamente por nuestra iglesia, que pueda regresar a la nueva normalidad pronto, que a través del gobierno, a través de las directrices y pues los protocolos que nos pongan, podamos regresar pronto a nuestro templo a adorar al Señor juntos, hermanos. Aunque lo podamos seguir haciendo por las casas, podamos seguir adorando al Señor en nuestro hogar, unidos en oración y unidos en alabanza. Pero es muy bonito estar, ¿verdad?, congregándonos en un mismo lugar. Y hermanos, también recuerden que los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos, así que le quiero invitar a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y vaya preparando su arma, ¿verdad?, para abrir la palabra de Dios en un momento y poderla estudiar. Y si usted ya tiene su Biblia abierta en el libro de Hechos, quiero invitarle a que puede ir al capítulo 12 y prepare también su corazón a través de un momento para orar y rogar al Señor que sea con nosotros en este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, a través de estas semanas y meses hemos estudiado el libro de Hechos y te quiero rogar que tú me permitas ser de bendición a mis hermanos, me uses con tu Espíritu Santo, que pueda fluir tu palabra en mi corazón, en mi mente, en mi boca, y que esta grabación pueda ser de bendición a mis hermanos, que pueda alimentar sus vidas, su vida espiritual, desafiarles y consolarles y enseñarnos cómo poder ser mejores para ti. Bendice este tiempo juntos en tu palabra, te lo rogamos, y también suplicándote que nos ayudes a hacer a un lado todas las distracciones que tengamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, me temo que pocos cristianos verdaderamente conocen el verdadero significado de nuestra vida de oración. La oración no la vemos como deberíamos. Pero bíblicamente hablando, hermanos, la oración es un privilegio dado por Dios para entrar en la sala santísima de su presencia. También la oración significa una necesidad imperante para el cristiano que anhela que Dios esté en su vida. También, hermanos, la oración es una maleta que nos ayuda a cargar todas nuestras cargas. También es una herramienta poderosa, la herramienta con excelencia para edificar la iglesia del Señor. También la oración es un arma para contraatacar todas las maquinaciones y ataques del maligno. También la oración, hermanos, es como una burbuja en ocasiones donde podemos escapar de los problemas por unos momentos y refugiarnos en el Señor. También, hermanos, la oración es un ungüento santo que logra sanar nuestras heridas, especialmente las heridas del alma. La oración es un pañuelo donde llorar y encontrar consuelo. También la oración resulta ser un lazo de comunicación donde nuestros corazones se unen como iglesia, se unen como familia, se unen como matrimonio hacia el Señor. También, hermanos, es una línea de comunicación para agradecer, para alabar, para rogar a nuestro Señor. Y también, hermanos, la oración es un dulce refugio de oración, un lugar de reunión especial donde podemos encontrar la compañía de nuestro Dios. Hermanos, en el libro de Hechos se combina la llenura del Espíritu Santo, el denuedo de los creyentes y el poder de la oración. Y quisiera que notemos en esta noche, hermanos, lo que significaba la oración para los creyentes de la iglesia primitiva, cómo la oración brilló en tiempos oscuros. Quisiera que vea Hechos capítulo 12 y hagamos esta lectura de los primeros 17 versículos de este capítulo, hermanos. 16 versículos, hasta ahí vamos a hacer la lectura con el fin de ver el poder de la oración en la iglesia primitiva. Veamos solamente los primeros 16 versículos. Dice la palabra de Dios: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, esto es, para matarlo, igual que le sucedió a Jacobo.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que es el escritor del segundo evangelio, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hermanos, la oración es uno de los recursos más poderosos para el cristiano, y lo fue para la iglesia primitiva de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, yo veo continuamente que no oramos como deberíamos, como se requiere, y también a veces cuando llegamos a orar no hemos aprendido la manera correcta de orar, no sabemos cómo dirigirnos a nuestro Señor, y como pastor puedo notar a veces que aunque yo no sea el guerrero de oración que quisiera ser, yo sí veo como algunas veces los cristianos no sabemos orar a nuestro Dios. Oramos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y por eso, hermanos, en esta noche quisiera que hablemos de esta porción bíblica que nos enseña acerca de la oración, cómo orar, cómo mejorar y cómo aprender a usar la oración como una mejor herramienta para nuestra vida y para nuestra iglesia. Así que vamos a aprender algunas lecciones acerca de nuestra vida de oración. En primer lugar, hermanos, quisiera que veamos que siempre cuando oremos, siempre necesitamos respetar y aceptar la voluntad de Dios en nuestra oración. Siempre debemos recordar que la voluntad de Dios es algo muy importante para cuando oramos. Hermanos, la voluntad de Dios es para todos a través de la palabra de Dios, pero Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Y en nuestro pasaje se ve cómo se están viviendo tiempos trágicos. Los cristianos están siendo perseguidos, un pastor ya muerto que es Jacobo, y luego otro de ellos, su pastor Pedro, está en la cárcel a punto de ser asesinado. Pero algo que siempre ha venido a mi mente al leer esta porción, hermanos, es algo que me costaba entender, es por qué Jacobo murió, por qué el Señor permitió que Jacobo muriera, pero Pedro sí fue rescatado. Jacobo era uno de los tres principales apóstoles, estuvieron en el círculo íntimo del Señor Jesucristo, si usted recuerda. Y alguien hizo esa misma pregunta, hermanos: ¿por qué Dios permitió que Jacobo y Pedro Jacobo muriera y Jacobo pues fuera al cielo y Pedro fuera rescatado? Después de todo, ambos eran siervos dedicados a Dios y eran necesitados por la iglesia. Pero aquí viene la respuesta que me gusta, hermanos. La única respuesta es la soberanía de Dios, la soberana voluntad de Dios.
La oración a Dios nunca debe pretender intentar cambiar la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, en ocasiones la manera de orar de los cristianos me hace ver que lo tratamos como si fueran nuestros deseos a un genio de la lámpara maravillosa, como se da en las leyendas o en las caricaturas, y tratamos de imponer nuestra voluntad a nuestro Dios, y se nota cuando oramos por hacer nuestra voluntad o que Dios conceda nuestros deseos, nuestras peticiones, y que se haga a nuestra manera la situación que está presentándose. A veces Dios también es tratado como mesero, donde nosotros tenemos un menú de peticiones y rogamos esperando que Él nos sirva a nosotros en vez de reconocer su voluntad sobre nuestra vida, hermanos. Y en esto es importante que cuando oremos, la iglesia de Jerusalén se dio cuenta que Dios tiene su voluntad para con Jacobo, para con Pedro, y Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Y la oración nos ayuda a descubrirla, no a modificar la voluntad de Dios. Hermanos, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos dio un ejemplo de oración sincera pero sumisa a la voluntad del Padre. En Lucas 22:40 la Biblia dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y hermanos, yo veo aquí en la iglesia aprendiendo en este tiempo difícil que la voluntad de Dios, que el plan de Dios era que uno de sus líderes terminara su jornada para la gloria de Dios, pero que otro de sus líderes todavía le aguardaban diferentes planes para la gloria de Dios igualmente. Entonces, que Pedro sería rescatado y sería respondida afirmativamente su petición. Entonces, hermanos, esto es lo primero que tenemos que entender, que la iglesia sabía que debían orar por la voluntad de Dios, y Dios permitió algo para Jacobo y permitió otra cosa para Pedro. Pero hermanos, la oración nos confirma la voluntad de Dios, nos muestra el plan de Dios para nosotros, no lo modifica. Ahora, hermanos, otra cosa importante, bueno, tal vez usted se esté preguntando, bueno, entonces si yo oro a Dios, ¿qué seguridad tengo al orar a Él? No siempre nos va a conceder lo que queremos, pero hermanos, cuando oramos sí hay una seguridad, y eso es lo que nos enseña también este texto. Este texto, hermanos, con el encarcelamiento de Pedro, nos da tres seguridades. Nos da la seguridad de que Dios ve nuestras dificultades, porque al estar orando, el Señor vio la situación en la que estaba el apóstol Pedro, vio a los soldados alrededor de él, lo vio encadenado, lo vio sin esperanza tal vez de que podría salir de esa, y Dios ve nuestras dificultades, hermanos. Y eso es muy importante para nuestra vida al orar, saber con certeza que Dios ve lo que estamos atravesando. Otra seguridad es que Dios escucha nuestras oraciones, y vemos aquí cómo Dios escucha la oración de ellos, y el Señor les concede esto. En este caso era la voluntad de Dios, el plan de Dios para Pedro seguir, tenía otras cosas planeadas para él, y Dios escucha siempre tu oración. No siempre va a contestarla afirmativamente. Alguien dijo que Dios contesta a la manera de un semáforo, ¿verdad? El rojo, el amarillo y el verde. El rojo es cuando nos dice no. El amarillo es cuando nos dice tienes que esperar y seguir orando fervientemente por tu petición. Y el verde es una contestación afirmativa. Y hermanos, pero a pesar de esto, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y en tercer lugar, hermanos, Dios trata con nuestros enemigos siempre. A propósito, no leímos el resto del capítulo, pero aquel Herodes perverso que mandó a matar a Jacobo y que encarceló también a Pedro, es el mismo Herodes que al final del capítulo muere comido de gusanos. Así que el Señor trató con Herodes, hermanos. No se olvida el Señor de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Así que debemos orar siempre que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Que también oremos al Señor que siempre se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Pero siempre debemos también recordar que Dios siempre ve nuestras dificultades, siempre escucha nuestras oraciones y siempre trata con nuestros enemigos. Vea el versículo 21 al 23 donde Dios trata con Herodes. Dice la Biblia: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
Significa que les dio un discurso. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Era un excelentísimo orador. Sin embargo, nota el versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hermanos, esta es la primera lección. Debemos siempre recordar, orar teniendo en la mente la voluntad de Dios, los planes preciosos, soberanos del Señor, y también tener la seguridad de que siempre nos ve, siempre nos escucha y siempre trata con nuestros enemigos. Ahora, hermanos, hay una segunda lección. Quisiera que vayamos al mismo capítulo, pero vea el versículo 5, hermanos, que es donde me jala toda mi atención. Versículos del 5 al 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Vean que una misma noche antes de que Pedro fuera ejecutado, esa misma noche resplandeció la luz en la cárcel, y dice la Biblia, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y hermanos, yo veo aquí algo muy importante, que la oración es importante para edificar la iglesia. Es importante orar por aquellos que están en el servicio a Dios, o por aquellos que están en liderazgo, y por aquellos que están en problemas. Y hermanos, es bien preciosa esta parte, porque la oración es importante para edificar la iglesia. Pedro el apóstol estaba ya encarcelado, se veían las cosas lúgubres, se veían terribles, pero dice la Biblia en el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, yo considero que en mi lectura de la palabra de Dios, yo he descubierto que hay palabras muy potentes en la Biblia. Hay palabras que son un parteaguas en una historia. Hay una sola palabra que contrasta hasta un libro completo. Y hermanos, yo creo que el panorama tan terrible en el que estaba viviendo la iglesia de Jerusalén se parte por una palabra que se encuentra en el versículo 5. Es la palabra pero. Porque todo iba mal del versículo 1 hasta el versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y hermanos, esto me enseña algo muy importante, que seguramente nosotros vamos a enfrentar duras luchas, pero la oración es nuestra arma. Hermanos, vamos a enfrentar situaciones más allá de nuestros límites, pero debemos de arrodillarnos. Yo tengo en mi casa un letrero que me recuerda mucho orar, que dice que si te faltan fuerzas para estar de pie, arrodíllate. Y eso habla de que nos arrodillemos para orar, hermanos. Y puede que tu vida tenga muchos ataques, muchos problemas, muchas caídas, pero nuestra manera de enfrentar la vida cristiana y todos estos retos es con la oración. Pero es el parteaguas de este capítulo para mi gusto, porque nos muestra cómo, a pesar de cómo estaban dándose la situación y cómo estaba el ambiente y cómo estaba la situación y las circunstancias, hermanos, pero la oración es nuestra arma. Lamentablemente a veces como cristianos no nos damos cuenta, hermanos, que la vida cristiana es un campo de batalla y nos sorprenden los ataques del malo, nos sorprenden las pruebas, nos sorprenden las tentaciones, porque no oramos. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo, velad para que no entréis en tentación. Debemos de orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Y es importante, hermanos, no sé en qué momento esté usted en su vida, pero debe usted orar. Hermanos, en los inicios de la iglesia Jico, para mí era emocionante cuando un hermano de la iglesia, una hermana se acercaba a mí y me decía, pastor, yo quiero servir en algo, dígame cómo puedo servir. O me decían, pastor, yo veo esto en la iglesia y me gustaría servir en esto. Y en un inicio, hermanos, la verdad eso traía mucho gozo en mi corazón y yo anhelaba que ellos pudieran servir, ¿verdad? Y pues uno como pastor siempre anhela ver a creyentes que se quieren involucrar en la obra de Dios y en la iglesia.
Sin embargo, hermanos, yo me empecé a percatar que muchas de estas manifestaciones de querer servir eran impulsos que no duraban. Yo me empecé a dar cuenta cómo hermanos empezaban a servir, los ponía a servir, servían en algún área o los poníamos demasiado pronto en un cargo, en un puesto, en una posición de liderazgo, y Satanás atacaba y esos hermanos dejaban su servicio. Y fue cuando me empecé a dar cuenta que el campo de batalla lo estábamos tomando muy a la ligera. Y entonces yo empecé hace tiempo a escuchar con un poco más de detenimiento a los hermanos que ellos querían servir, y yo les pedía una pausa, les pedía que tomaran tiempo. No les abría las puertas a servir inmediatamente. Y se preguntará, ¿por qué, pastor? Porque yo me di cuenta que debían de ponerlo en oración. Porque ese impulso bonito es algo que Dios pone en el corazón, pero se debe de convertir en una convicción una convicción firme de servir al Señor. Hermanos, es bueno tener un impulso porque Dios pone el querer, pero no debe quedarse en el querer, sino debemos de orarlo, debemos de estar conscientes que la oración va a madurar ese deseo y va a ser una convicción, de manera que cuando entremos al servicio no lo abandonemos, de manera que cuando entremos al servicio no nos doblemos con la presión, no nos doblemos con los ataques de Satanás. Y verdaderamente, hermanos, hay aplicaciones aquí porque debemos interceder por los que están en liderazgo, por los pastores. Honestamente, yo necesito mucho de la oración de nuestra iglesia, Jico, por mí y por mi familia. Y hermanos, necesitamos orar también por los líderes de la iglesia. No los ataquemos, no los juzguemos, no los critiquemos, más bien ayudémoslos. Y también, hermanos, algo que me hace aprender aquí la palabra de Dios es que debemos orar por nuestra propia vida, que sea usada por Dios en el progreso del evangelio y para el servicio de Dios en la obra. Y si tú tienes en tu corazón un deseo, ponlo en servicio. No te estoy animando a que lo postergues, te estoy animando a poner en oración ferviente ese deseo, para que se convierta en una convicción, para que cuando entremos a servirle al Señor en lo que Él nos haya puesto como carga, lo hagamos fielmente, hermanos, y no renunciemos a Él al primer ataque de Satanás, al primer desánimo, al primer golpe o estocada que nos dé el mundo o el diablo. Hermanos, debemos de aprender que la oración debe de ser una parte vital de los que estamos en el servicio, de los que están en problemas, de los que están en liderazgo, hermanos. Ahora, hay veces que la oración nos ayuda a ver grandes cosas para los siervos de Dios, incluso cuando ellos no se dan cuenta, hermanos, o tal vez no lo entiendan. En el versículo 9 hay un detalle muy interesante que estaban orando por el siervo de Dios sin cesar, estaban orando por Pedro. Y en el versículo 9 dice que Pedro siguió al ángel y salió, pero no entendía, no sabía que estaba siendo librado debido a la oración y a la voluntad del Señor. Y hermanos, esto es interesante porque Pedro no sabía que la iglesia estaba intercediendo por él. Tal vez no se daba cuenta de las rodillas dobladas en ese lugar, hermanos. Y cuando fue rescatado, no se daba bien cuenta que Dios estaba contestando la oración de la iglesia. Y hermanos, esto me lleva a una aplicación interesante. Yo me he dado cuenta que cuando estoy en problemas, hay pastores, amigos, hay mentores que por alguna razón me llaman y me preguntan: Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va la iglesia, Jico? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu familia? Y esto es una bendición porque muchas veces me han llamado, hermanos, cuando ellos no se imaginan las cargas que yo he tenido. Y es una consolación preciosa que alguien ore por un pastor, que alguien ore por mí, porque muchas veces no se dan cuenta de las cosas que yo estoy atravesando, y es una bendición preciosa, de verdad, recibir una llamada y que alguien me diga: pastor, amigo mío, hermano, estoy orando por ti. Hermanos, el año pasado tuve de verdad unas duras luchas en mi corazón, en la iglesia estaba batallando y fue bonito. Aquí en el templo yo estaba estudiando, preparando un mensaje, y me llamó un pastor amigo mío que me ha dado algunos consejos de mucha bendición y se ha preocupado por mí, por mi familia, y me llamó y me dijo: Samuel, ¿cómo estás? Y me animó a saber que él oraba por mí, y le conté un poco de los problemas que yo tenía en mi corazón, y él me pudo animar con algunas palabras, hacerme ver que él también había pasado por algo similar en algún momento, y a mí me confortó mi corazón, hermanos, porque yo sabía que no estaba solo, yo sabía que el Señor estaba conmigo, pero también sabía que alguien estaba orando por mí. Hermanos, la oración es algo tan importante
importante en el servicio y para el liderazgo y para la gente que está en problemas, hermanos. Yo aprendí algo ese día, hermanos. Yo he aprendido bastante eso acerca de la oración. Yo aprendí que cuando viene a mi mente alguien lejano, cuando viene a mi mente alguien que está en otro país o en otro estado, es porque Dios quiere que ore por él. Y oro por él y le mando un mensaje, le mando un email, le marco si es posible, para hacerle saber que estoy orando, porque yo sé que Dios pone a veces en nuestro corazón orar por una persona específica, por alguna razón que tal vez no sabemos, pero yo me doy cuenta que es porque necesitan de nuestra oración, como Pedro necesitaba de la oración de la iglesia. También aprendí, hermanos, que cuando yo me llego a despertar de madrugada sin sueño, para mí es extraño. Despertarme en la madrugada es increíble, hermanos. Pero llega a pasarme que me despierto en la madrugada, me despierto sin sueño, me despierto con energías, me despierto mentalmente activo, y descubrí, hermanos, que cuando llega a pasarme eso, es porque Dios quiere que interceda en oración por otros. Y los que vienen a mi corazón, a mi mente, empiezo a orar por ellos y lo hago hasta conciliar el sueño. Agradezco a mi mamá porque ella me compartió eso. Cuando ella no podía dormir por alguna razón, se ponía a orar por los que venían a su mente. Y es porque el Señor está guiándonos a interceder y orar por alguien, hermanos. Por eso es que es importante la oración en el servicio, en el liderazgo, en la iglesia, y orar los unos por los otros, por los que están en problemas. Hermanos, es tiempo en la pandemia de orar unos por otros. Tal vez usted no tiene problemas económicos, pero hay quien sí. Tal vez usted no tiene problemas de salud, pero hay quien sí. Tal vez usted no tiene familiares o conocidos cercanos que tienen COVID, y mucha gente tristemente me ha dicho, no, es que eso no existe, lo debe de estar inventando el gobierno. Y para mí es tristísimo, porque el hecho de que ellos no les toque no significa que no exista. Significa que debemos de orar por aquellos que sí están en la línea de batalla, por el sector de salud, por los enfermeros, médicos, la gente que está ahí, especialmente nuestros hermanos que están en esta área. Pero hermanos, debemos de considerar que la oración es importante y vital por los que están en liderazgo, por los que están en el pastorado, por los que están en servicio, por tu mismo servicio y por los que están en problemas, hermanos. Así que ya hemos visto dos lecciones valiosas: la importancia de la oración en el liderazgo, en el servicio, por aquellos que están en el servicio y también si nosotros lo estamos. Y también vimos en primer lugar que hay que orar conforme a la voluntad y planes de Dios, teniendo seguridad de que Él ve, oye y atiende nuestra oración. Hermanos, vamos a una tercera lección y última que no quiero dejar de lado, hermanos. Yo veo en este capítulo el gozo de la oración unida, hermanos. Yo veo una iglesia unida orando por el apóstol Pedro, pidiéndole y rogándole al Señor que interviniera en el peligro de muerte del apóstol Pedro. Y vean, hermanos, en el versículo 13, es muy interesante cómo del 13 al 16 se nos narra cómo Pedro ya sale libre y entonces él va a una casa. En el versículo 12 se habla de que llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y donde muchos estaban reunidos orando, dice la Biblia. Hermanos, yo veo aquí una descripción preciosa de la oración unida. Una casa, aquí en este caso, una casa que fue ofrecida para orar como iglesia, ¿verdad? Era la casa de una mujer. Y yo veo cómo esta mujer llamada María no se refiere a la mamá natural del Señor Jesucristo, sino a María, la madre de Juan Marcos. Y regularmente, hermanos, no conocemos mucho de la mamá de Juan Marcos. Conocemos de Juan Marcos porque fue compañero del apóstol Pablo, del apóstol Bernabé o del predicador misionero Bernabé. Pero también veo que Marcos fue un gran instrumento en las manos de Dios porque nos permitió tener el segundo evangelio en la palabra de Dios. Y cuán importante, hermanos, sin embargo, a pesar de que no se nombra a su mamá, cuán importante fue la mamá de Juan Marcos, hermanos, porque su mamá tenía una casa, y la casa que tenía oración era una casa bendecida, era una casa unida, una casa preciosa. Y hermanos, cuán importante es que haya mujeres donde su casa es una casa donde se ora con fervor. No se sabe mucho de la mamá de Juan Marcos, pero se sabe que ella fue una tremenda bendición para Juan Marcos y también para Pedro, porque en ese lugar se oró por su liberación.
Hermanos, yo creo que María fue una gran bendición para Pedro y una gran inspiración para su hijo Juan Marcos. Hermanas, esta es una aplicación preciosa para las mujeres. Tu vida de oración, tu caminar cristiano, es una inspiración espiritual para tus hijos. O puede ser un triste ejemplo que les desanime. Recuerda, hermana, que Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y eso nos habla de la labor de una mujer tras bambalinas, ¿verdad? Tras escena, orando fervientemente. Y veo aquí una casa que fue una bendición al estar orando por la liberación de Pedro. Y esto nos enseña a nosotros que en nuestro hogar podamos orar. Y hermanos, también he aprendido cómo la oración en casa puede unirnos en nuestro corazón con nuestra esposa o con nuestros hijos. Nos puede unir como familia, nos puede dar fortaleza. Y alguien dijo que la familia que ora junta se queda junta, y estoy de acuerdo con esto, hermanos. Y hermanos, una cosa más, esta casa tuvo la bendición de recibir contestaciones preciosas, porque en el versículo número 13 se ve que Pedro toca la puerta y llega contento, y Rode, esta señorita que sale a la puerta, está completamente sorprendida. Y en el versículo 15 hasta la gente no puede creer. Los hermanos dicen: no, ha de ser su ángel. Y en el versículo 16 Pedro persiste en llamar, y le abren y le vieron y quedaron atónitos, hermanos. Me gusta esta palabra. Cuando la iglesia ora, cuando nos juntamos en oración, vamos a tener gozo porque vamos a tener una iglesia unida, pero también vamos a tener gozo porque vamos a recibir contestaciones preciosas. Como ilustración, hermanos, recuerdo hace unos días, uno de nuestros hermanos me marcó por teléfono turbado porque un sobrino de él había sido secuestrado, y pues toda la familia estaba muy turbada, y estuvimos orando. Le dije: voy a estar orando por ti, por tu sobrino, hermano, y estuvimos orando. Y si usted, hermano, está en el grupo de WhatsApp de anuncios de la iglesia, más tarde ya él me dio permiso de subir la petición, y varios hermanos empezaron a subir un mensajito: estamos orando, hermano, estamos orando, pastor. Varios hermanos me dijeron: pastor, no anotamos nada ahí en el grupo, pero hemos estado orando por esta petición. Y hermanos, no tardó la respuesta asombrosa del Señor, porque aquel hermano me marcó este sábado anterior con alivio en su corazón, diciendo: pastor, ya mi sobrino fue liberado este sábado, y Dios nos dio el gozo de una respuesta a la oración. Hermanos, alguien que ora va a tener una vida gozosa porque va a ver sus contestaciones de manera milagrosa, va a ver a un Dios todopoderoso de su lado. No va a ser nuestra voluntad, va a ser su voluntad, pero nosotros vamos a ser testigos de su poder, y vamos a estar contentos, hermanos. El gozo de la oración unida, el gozo de la oración por las respuestas tan preciosas. Y cuando una persona ora, debe esperar que el Señor responda, hermanos, porque Dios no se queda con una oración. Dios contesta nuestras oraciones. Hermanos, hemos visto 3 lecciones de cómo usar bien la oración. Debemos de considerar, en primer lugar, la voluntad de Dios, siempre orar que se haga su voluntad, y recordar que Dios siempre, con seguridad, Dios ve, Dios escucha y Dios atiende a nuestros asuntos. Vimos también, en segundo lugar, que hay que orar por nuestro liderazgo, orar por nuestro servicio, orar por los que están en problemas, interceder por otros. Y también, en tercer lugar, recordemos que la oración siempre trae una vida de gozo, porque ahí trae unidad a la iglesia, a la familia, y también trae respuestas preciosas, hermanos. La oración es tan poderosa y tan necesaria que cada cristiano debería darse cuenta y apartar un tiempo diario de calidad en oración. No es una pérdida de tiempo pasar tiempo de oración con el Señor. Y también, hermanos, necesitamos aprender a orar correctamente, basándonos en las Escrituras como manual para saber cómo orar, de qué manera orar y de qué manera es incorrecto orar. Porque sabemos, yo creo que todo el mundo ha orado, incluyendo los incrédulos, oran a su manera. Pero, hermanos, debemos orar a la manera de la palabra de Dios, como la Escritura nos enseña a orar. Así que espero, hermano, que usted y yo podamos darnos un poquito más cuenta cuán valiosa es la oración y cuán necesaria es para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestra familia, y cuán importante es que explotemos este beneficio y que tengamos ese tiempo diario y que intercedamos por otros, hermanos.
Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más y ver la valía de la oración en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a usarla como ese paliacate, como esa arma, como ese privilegio, como esa burbuja, como ese pañuelo, como esa maleta que nos ayuda a cargar nuestras cargas. Pero también, Señor, ayúdanos a usarla como una herramienta, un arma poderosa en tu obra. Ayúdanos, Señor, a aprender estas lecciones y ponerlas en tus manos y aplicarlas a la hora de orar. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición poder haber estado aprendiendo de la palabra de Dios juntos. Sigamos leyendo el libro de los Hechos. Es delicioso, es una bendición para mi vida y anhelo que sea también para usted. El libro de los Hechos es una bendición. Lo he estado leyendo varias veces estos meses y pretendo estarlo leyendo, hermanos, este año completo con el fin de ser de bendición, pero también he aprendido mucho en mi vida espiritual y también en nuestra iglesia. Espero que usted pueda quedarse con estas preciosas lecciones en su corazón. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando que el Señor nos permita abrir pronto este templo. Y hermanos, intercedamos los unos por los otros. Oren por un servidor, por favor. Y hermanos, también recuerde estar siendo fiel en ofrendar a la obra misionera y también a la obra de Dios aquí en Jico. Estamos en contacto, hermanos. Dios me los bendiga.